6:58 en la mañana llega la hora del Comercio TV a nuestras pantallas de TVC, María Mercedes. Llega Robert y amigos, la información política. Nos alegra como siempre contar con su compañía y sobre todo ser parte de sus días. Un equipo especial de la Policía Nacional se encargaría de la seguridad de los binomios presidenciales. Así es, esto frente a la ola de inseguridad que se vive en el país. En el caso de los candidatos a la Asamblea Nacional deberán solicitar el resguardo, pero antes de conceder, pues entrarán a un análisis de riesgo. Así es. Vea usted. Sin duda, a más de uno se le puso los pelos de punta en la sede de la Revolución Ciudadana en Guaquillas, cuando una detonación cortó la alegría que se vivía. La Policía Nacional descartó que se trate de un atentado. Hemos hecho las investigaciones, no tenemos indicios que nos muestren que sea un artefacto explosivo. Nosotros pensamos que fue una camareta, es decir, estos juegos pirotécnicos. Desde ya condenamos y rechazamos categóricamente todos los actos violentos, vengan de donde vengan. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral CNE y la institución policial no quieren minimizar situaciones como estas. A través de la mesa de seguridad se garantizará la integridad de los candidatos. Ya está el personal de seguridad seleccionado. Ellos ingresan hoy a una capacitación e inmediatamente se harán cargo de la seguridad de cada uno de los binomios. A partir del lunes empezará ya a coordinar con las autoridades, vamos a hacerlo a través del CNE. Esta seguridad el candidato la puede aceptar o no, si es que no la acepta es responsabilidad absoluta del candidato. En el caso de quienes le apuestan a la Asamblea Nacional, deberán demandar seguridad a través del CNE. Esto para brindar facilidades. Ahí tenemos que ser absolutamente sensibles, ¿no? Es decir, hacer el análisis de riesgo que corresponda, porque no podemos poner policía para todos los candidatos, sino poner la seguridad en los casos que efectivamente un análisis de riesgo así lo determine. Este y otros temas se controlarán desde las 17 salas de crisis y 14 operativas distribuidas a nivel nacional, coordinándose desde el ECU 911. Tema de recintos, también hay tema de seguridad de candidatos, tema de bioseguridad. También tenemos que seguir cuidando a la ciudadanía en temas de bioseguridad. Este tema de la pandemia todavía no se ha terminado y a todos los funcionarios. Como también posibles secuelas por el fenómeno del Niño. Para el efecto existirá un desembolso económico desde el máximo organismo electoral que supera los $2 millones. Informó Héctor Romero. Y preste atención. Ante la propuesta de campaña de los precandidatos presidenciales, analistas señalan que no estarían enfocadas en la realidad económica del país, así como la efectividad o factibilidad que éstas podrían tener en su mandato. Escuchemos. A pocos días que comience oficialmente la lid electoral para llegar al sillón presidencial, varios precandidatos y sus binomios realizan sus propuestas de llegar a Carondelet. Analistas señalan que antes de ofrecer obras que buscan enamorar al electorado, deberían revisar cuál es la realidad de la situación económica del país y la factibilidad o no de sus proyectos o estrategias. Todos dicen sí, te voy a dar salud, te voy a dar educación, te voy a dar seguridad, pero no dicen cómo. Parece que no se han dado cuenta, no han aterrizado los pies sobre el suelo, que esta solamente es una presidencia de transición de 1 año y medio, que no van a tener tiempo ni los recursos para realizar quizás todas las obras que en buena fe están planteando. Indican que las reformas tributarias, una posible reducción en la recaudación petrolera y los compromisos internacionales y locales que el Estado mantiene no darían un margen amplio para que el gobierno entrante efectúe gran cantidad de inversión social. No hay tiempo, no hay recursos porque el país además está sobreendeudado. Marcelo Varela enfatiza que a esto los candidatos deben tomar en cuenta las condiciones que el Ecuador tiene en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hay que recordar que el acuerdo con el FMI tiene un condicionante. ¿Cuál es el condicionante? Usted no puede rebasar ciertos límites de gasto e inversión pública. Entonces, ¿cómo va a proveer más seguridad, más salud, más educación? A lo que añade el catedrático Marcel Merizalde que tener como alternativa los recursos de la Reserva Internacional tampoco sería otra salida, ya que estos estarían comprometidos en otros haberes. Porque tienen dos destinos. Lo primero, el garantizar la seguridad
estabilidad económica como país. Y lo segundo, muchos de esos recursos, se conoce que alrededor de un 38% de esos recursos ya han sido comprometidos con el pago de obligaciones. Ambos analistas concuerdan con que los planteamientos deben ser de manera directa y mesurada, si no, podrían convertirse en una falsa esperanza que lleve al mismo electorado a una desilusión e inconformidad social. La demagogia en una campaña política, por supuesto, es un boomerang, porque mucha gente puede creerles, pero les va a venir un golpe fuerte al posible nuevo gobierno. Informó Mauricio Sánchez. Los candidatos presidenciales siguen realizando sus recorridos por los distintos puntos del país. Aquí un resumen de sus actividades. Javier Hervas, candidato a la presidencia, recorrió las carreteras de La Tacunga. Se reunió con varios medios y aquí comentó su plan de gobierno. Además, compartió con varias personas donde intercambiaron conocimientos y pasaron un día ameno. Por su parte, Jan Topic, aspirante a Carondelet, se reunió con el Comité Empresarial Ecuatoriano y presentó una propuesta de valor, donde mostró los mejores proyectos y cómo financiarlos. Entre ellos estaban mejorar la economía, la salud, la educación y la seguridad del país. Y la entrega de medicina vinculada también a tu rostro. De esa forma mermamos bastante la habilidad de corromper. El candidato Otto Sonnenholzner, junto con Erika Paredes, cumplió agenda en la provincia de Cotopaxi. Expuso su plan de gobierno a comerciantes, emprendedores y líderes indígenas, donde manifestó que es muy importante mejorar sus ingresos y su calidad de vida. Es por ello que busca desarrollar nuevos cultivos para que sea más rentable a nivel de producción. Y así los candidatos, ¿no? Así están, o los precandidatos, porque todavía falta un binomio que se ha aprobado. Cifras contrapropuestas se debaten en torno a la consulta popular que se realizará a escala nacional sobre dejar bajo tierra indefinitivamente el petróleo en el ITT en el Yasuní. ¿Qué dijeron? Veamos. El presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, desde el COCA, expuso los argumentos de por qué votar a favor de dejar bajo tierra el petróleo del bloque ITT en Yasuní y centraron sus debates con cifras en mano. No significa 1.200 millones de dólares. En términos lo que entra la plata a los ecuatorianos es 148 millones de dólares. Algo que los trabajadores de energía y petróleo lo refutan. Con las inversiones que se están haciendo en este momento en el bloque, la utilidad del año pasado fue 1.200 millones de dólares. En lo que respecta a la biodiversidad y afectación, los discursos igual se contraponen. Podemos encontrar más de 150 especies de anfibios, más de 121 especies de reptiles. No se ha dicho, por ejemplo, si es que ha habido alguna especie de flora o fauna que se ha extinto por la operación petrolera en la zona de intervención. No se ha dicho cuál es la afectación real, que nosotros sí tenemos datos de esa afectación. Se ha afectado 80 hectáreas de todo el parque. Y para que la ciudadanía comprenda, la extensión del parque es similar a la extensión de la provincia de Pichincha. Y las 80 hectáreas intervenidas es aproximadamente la extensión del Parque La Carolina en la ciudad de Quito, incluido la Avenida de los Chile. La CONAIE ha señalado como una alternativa económica el turismo. ¿Cuánto del turismo a nivel nacional? Empleos 205.000 aproximadamente. En la Amazonía, de estos 205.000, en las estadísticas da 17.500 empleos. Toda la operación turística a nivel nacional en el año 2022 reportó ingresos para la gente que hace turismo de 1.000 millones de dólares al año. Es decir, solo el bloque reporta más utilidades que toda la operación turística nacional. El debate también giró en torno a la generación de empleo. El petróleo de manera directa da 8.100 empleos aproximadamente. Y en la Amazonía estaría dando 3.500 empleos directos. Solo los empleos directos de Petroecuador son más de 10.000. Más lo que emplea a nivel de contratistas, prestadoras de servicios, operadoras privadas de industria petrolera, tiene cerca de 30.000 empleos directos. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador plantea que a cambio de salvar al Yasuní, se cobren más impuestos. Que todos los ecuatorianos, empresarios, pequeños, medianos y los pobres, paguemos impuestos del 100%, les aseguramos que ahí están los recursos económicos. Retirando la operación del bloque, se va a dar la justificación que estaban buscando los empresarios privados del negocio de los combustibles para poder subir el precio de los combustibles, diciendo de que se ha perdido los 1.200 millones de dólares que tenemos en este momento. Entonces es incongruente plantear por un lado
una lucha contra la subida del precio de los combustibles y por otro lado plantear que no se opere, que no se explote el crudo del ITT. Informó Valeria Navarro. El presidente Guillermo Lasso, mediante una carta, cuestionó a la Corte Constitucional el rol que desempeña en torno al trámite de los decretos ley tras la muerte cruzada. Acusó al organismo de extralimitarse. Señor ingeniero. El primer mandatario le envió una carta a los 9 jueces de la Corte Constitucional, documento que lo hizo público. El jefe de Estado hizo varias críticas al organismo, pues de los 2 proyectos que ha enviado el presidente desde la muerte cruzada, la Corte solo permitió que entre en vigencia la norma de rebaja de impuestos, pero negó el decreto sobre la atracción de inversiones. La carta advierte un enorme riesgo de convertir al órgano de control constitucional en un actor político económico de hecho. Apuntó que no es tarea de la Corte evaluar la oportunidad temporal de los decretos ley, que el organismo inobserva el artículo 148 de la Constitución y anula la dimensión de la muerte cruzada como instrumento para el desfogue a una crisis con el Parlamento y deja al Estado sin las normas que son necesarias para los problemas urgentes como el fenómeno del Niño. A su juicio, esa entidad se extralimita cuando señala que debe controlar que en los decretos ley enviados por el presidente en tiempos de muerte cruzada no se aborden materias que no sean de urgencia económica. Acusó al organismo de romper la regla constitucional establecida en el artículo 135, que dispone que el presidente de la República es el único que puede presentar proyectos normativos relacionados con crear, modificar o eliminar impuestos. El jefe de Estado aseguró respetar, pero no compartir las decisiones de la Corte. En los próximos días se enviarán más decretos ley, informó Marilyn Jaramillo. Qué bueno estar con ustedes día a día, jueves, ¿no? Se acaba el mes, cómo vuela el tiempo, que este día sea realmente maravilloso. Vamos a contarles que la Policía Nacional no acatará la disposición judicial que ordenó la reincorporación de 286 uniformados. Estos fueron separados por diferentes causas. Juan Zapata, ministro del Interior, anunció que iniciarán un análisis a profundidad, caso por caso. Juan Zapata, ministro del Interior, literalmente se declaró en rebeldía. Y los jueces que vayan pensando la sanción que le van a poner al ministro, porque no vamos a cumplir. El caso del ciudadano que en un robo totalmente determinado, ni siquiera cumplió la sentencia, porque huyó hasta que esto obviamente caduque. Pide un recurso de protección y se le ordena el reingreso, por Dios. La indignación se refleja en el secretario de Estado, porque por resolución judicial 286 policías fueron reincorporados a las filas policiales. Ellos habrían sido separados desde el 2020 por diferentes causas. Al contrario, piensan esculcar caso por caso. Nosotros estamos ya en los temas legales porque vamos a hacer entre el Ministerio y la Policía y lo estaremos presentando en las próximas horas. Ninguno de los 200, eso ninguno de los 200 y pico casos, ninguno van a acatar. Hay que analizar los casos, pero los 286 son casos que hay unos como los que le estoy diciendo que ya llega a la indignación. El penalista Jorge Luis Ortega cuestiona la actitud de Zapata porque no se trataría solo de posible mala actuación de algunos jueces. Pide primero ver casa adentro. Más allá de indicar el ministro Zapata de que no está de acuerdo con las resoluciones judiciales que permiten la restitución de los funcionarios policiales a sus filas, debería analizar primero cómo se están llevando los procesos administrativos sancionadores al interior de la Policía Nacional y segundo, cómo se está llevando por parte de los abogados de la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado estos procesos que al final del día terminan ratificando la inocencia de funcionarios policiales. Ortega, queriendo bajar la tensión, da recomendaciones a Zapata. Si es que estas resoluciones o sentencias no cumplen con los requisitos que exige la ley en cuanto a una adecuada motivación, sean reveídos por un órgano o instancia superior. Existen los mecanismos, apliquemos esos mecanismos jurídicos, pero decir que no se van a acatar las resoluciones judiciales es retrotraer a un Estado que no es de derecho y menos aún proveniendo o viniendo de un ministro de Estado. Lo único claro es que la justicia nuevamente está entredicho, informó Héctor Romero.
Y en noviembre finaliza la concesión del oleoducto de crudos pesados, por lo que sus instalaciones deberán pasar a manos del Estado ecuatoriano. La empresa administradora expresó su intención de prolongar el contrato y ante ello hay varios sectores quienes han rechazado esta posibilidad. ¿Cuáles son sus argumentos? En la siguiente nota le contamos. En noviembre del 2023 finalizará la concesión del oleoducto de crudos pesados y este pasará a manos del Estado ecuatoriano. Desde esa fecha, Petroecuador deberá asumir la administración de esta importante infraestructura de transporte de petróleo. La inversión del OCP, que es una inversión privada, fue de 1.475 millones de dólares. Y por eso se pagaba una tarifa que actualmente está en $2.14 por barril. Asumir las riendas de esta obra, de ser de expertos, le traerá enormes beneficios al Estado. OCP, al revertir al Estado nuevamente, nos entrega una infraestructura en buenas condiciones, con mucha tecnología, porque ellos han entendido que entre los buenos negocios que tiene la industria de petróleo y gas es justamente el de transporte y almacenamiento. La empresa concesionaria de esta obra mostró su interés por renovar el contrato de administración. No obstante, esta posibilidad, a decir de analistas, no estaría contemplada por la ley. Tiene que revertirse al Estado de la forma correcta y ordenada, y lo que se puede hacer es nuevamente sacar una licitación internacional para la operación. La infraestructura debe quedar en manos del Estado. La Cámara de Distribuidores de Petróleo insta al actual gobierno a no renovar contratos que puedan resultar lesivos a los intereses nacionales. Mal haría el gobierno en este momento tomar una decisión que le corresponde al próximo gobierno. Finalmente, también se exhorta a Petroecuador a prepararse para dirigir con eficiencia esta icónica infraestructura petrolera. Informó Álvaro Terán. Gracias, Álvaro. 7:21 de la mañana. La fiscalización del Metro de Quito tendría 3 frentes. Uno de ellos es la veeduría ciudadana que vigilará la operación comercial de la obra de movilidad, sin duda, la más importante de Quito. De 6 postulantes en el concurso, quedaron todos. Veamos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definió a los 6 integrantes que formarán parte de la veeduría ciudadana de la operación comercial del Metro de Quito. Lo que vamos a esperar la otra semana es el plan de trabajo, el cronograma. Entonces ya con eso nosotros ahí sí podemos ya acreditarles y empiezan a funcionar como veeduría. Sus miembros ya tienen trazada una hoja de ruta de por dónde realizar la investigación. El revisar los contratos que se hicieron, empezando con el estructurador, el operador, la compra de pasillos, los lectores que tanto problema causaron en la ciudadanía y el software del sistema de recaudo, que son cosas que nos preocupan a nosotros, pues revisando la información y revisando los costos tanto referenciales como los que se terminaron contratando, pues nos causa una enorme inquietud. Parte de quienes integran la veeduría ya participaron de un proceso de fiscalización anterior. Nosotros vamos a darle el acompañamiento al Metro de Quito desde la veeduría aproximadamente 1 año, que es el tiempo que esperamos que tome que la operación comercial del Metro de Quito ya sea una realidad. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, ha señalado que el metro entrará en funcionamiento para el mes de diciembre. Bueno, nosotros presentaremos, como es nuestra obligación, un informe mensual que haremos conocer al Consejo de Participación. Una vez que lo hayan aprobado, entregamos a las autoridades y si encontramos, será esto puesto en los organismos de control, sea Contraloría, sea Fiscalía. Este no es el único frente de fiscalización. Desde el municipio se insiste en hacer su propio proceso. Yo creo que los concejales también tenemos que fiscalizar políticamente este proyecto, el mal uso, las inauguraciones fallidas que se hicieron en varias administraciones, la eliminación de componentes, es decir, la fiscalización política es una responsabilidad del Consejo Metropolitano de Quito. A todo esto se suma que el alcalde de Quito ha solicitado a la Contraloría una auditoría internacional para la obra. Informó Valeria Navarro.
Prestadores externos de salud que brindan el servicio de diálisis recibirán sus pagos según como el Ministerio de Economía desembolse los recursos al Ministerio de Salud Pública. El viceministro de Salud manifestó que existen cerca de 17 millones de dólares que aún se encuentran en proceso de auditoría. ¡Diálisis es vida! No solamente el IES mantiene una deuda millonaria con las dializadoras externas. Este miércoles fue el viceministro de Salud, José Ruales, quien explicó que se encuentran cancelando los saldos pendientes a los prestadores privados que atienden a pacientes oncológicos del sistema público. Nosotros no hemos restringido en ningún momento el pago a ningún servicio de parte del Ministerio de Salud a través de nuestros prestadores privados. Sin embargo, otro proceso más estaría recién en auditoría. Son 17 millones de dólares destinados a los servicios de diálisis que deben ser analizados. En la auditoría, la mayor parte de los procesos son aprobados y hay un pequeño porcentaje que se objeta debido a inconsistencias en el cumplimiento de las normas técnicas o las normas administrativas. La fórmula de pago cuando la auditoría ha culminado de manera satisfactoria es calculada en proporción a la deuda. Es decir, si recibimos 10 millones y hay un servicio que tiene el 10% de la deuda total, se le paga $1 millón, que es lo que corresponde a la proporción de lo que nos va asignando el Ministerio de Economía. Según datos del Ministerio de Salud, cada año aumenta un 14% el número de personas que requieren diálisis, por lo que se tiene un proyecto para la construcción de 42 nuevos centros de diálisis públicos. Informó Javier Rosero. Vamos a contarles ahora que 371 recicladoras de base de las provincias de Pichincha y Guayas se graduaron este día miércoles. Felicitaciones. En el acto participó el presidente de la República, Guillermo Lasso. Veamos. El primer mandatario ingresó al evento de graduación saludando con todos los presentes. En el lugar estaban los recicladores que esperaban recibir su certificado de competencias laborales. Nos satisface certificar a más de 300 recicladores de Pichincha y Guayas que han logrado la calificación profesional de su oficio. En el desarrollo del evento, las personas mencionadas se mostraron contentas y satisfechas, sobre todo porque el documento entregado está avalado por el Ministerio de Trabajo y la CENESID. 371 personas, la mayoría de ellos mujeres, hoy reciben su certificado y empezar con realidad, con un certificado real a salvar su vida económica, a tener ingresos dignos. Por parte del presidente Lasso se indicó que seguirán graduando a más recicladores, pero de otras provincias. Por ahora el programa tiene cupo para 1.500 personas. Esta certificación les facilitará acceder a más oportunidades de trabajo y a una mejor calidad de vida. Finalmente se resaltó que dicho certificado es símbolo del espíritu de superación laboral de las personas presentes. Informó Javier Rosero. Y el presidente Guillermo Lasso recibió a la delegación de atletas ecuatorianos con discapacidad que participaron en los Juegos Panamericanos Juveniles Bogotá 2023, en los Juegos Mundiales Virtus Global Games 2023 en Francia y en los Juegos Mundiales Special Olympics Berlín 2023. Precisamente en todas las competencias internacionales que participaron estos atletas con discapacidad, en conjunto ganaron entre oro, plata y bronce 73 medallas. Los felicito a todos por su esfuerzo. Sé que lo hacen con amor por el país, por el amor a la tricolor y por el amor a este bello escudo de nuestra bandera. Desglosando las cifras, se detalló que en los Juegos Panamericanos Juveniles Bogotá 2023 participaron 29 atletas obteniendo 23 medallas. Siguiendo con la racha ganadora, 23 deportistas acudieron a los Juegos Mundiales Virtus Global Games, alcanzando 21 preseas. Gracias por esta cantidad de medallas que ha recibido el Ecuador, gracias al trabajo y el esfuerzo de todos ustedes.
mientras que 18 deportistas más, esto en los Juegos Mundiales Special Olympics Berlín 2023, lograron 29 medallas para Ecuador. En junio tuvimos un mes espectacular para el deporte. Tuvimos 3 grandes eventos internacionales en donde tuvimos participación de nuestros deportistas con discapacidad. Se destacó que el esfuerzo que todos los deportistas tienen durante días, meses e inclusive años de preparación se materializó hoy en la obtención de las medallas. Informó Javier Rosero. 7:29 en la mañana, vamos a contarles que a pesar de los logros alcanzados, la comunidad LGTBIQ+, sigue sufriendo discriminación, maltrato u otra forma de violencia. Quito es la primera ciudad del país que cuenta con una casa de acogida que brinda varios servicios a personas que tienen diferente orientación sexual. Veamos. Con un homenaje a quienes ya no están y con la convicción de seguir luchando por sus derechos, fue como se conmemoró el Día del Orgullo LGTBIQ+, en la capital. Es un día en el que recordamos toda la lucha que hemos tenido por nuestros derechos y que las nuevas políticas públicas tengan un enfoque más inclusivo. A pesar de los logros alcanzados, la comunidad sigue sufriendo discriminación. Según datos de una encuesta de clima social en el último año, el 22% de las personas señalan que fueron víctimas de violencia verbal por su orientación sexual. Cuando he estado con mis parejas en la calle, sí he recibido insultos, ciertos tipos de amenazas. Me han dicho algunas veces como este tipo que le pasa debe irse a una clínica, están enfermos. La encuesta fue realizada solo a 200 personas que han perdido el miedo de mostrarse tal como son. Y es que solo el 30% de los miembros afirman que se sienten respaldados por sus familiares. La aceptación social y de su entorno es una de sus batallas. Y que la gente no quiere aceptar que realmente somos gays o personas lesbianas desde muy temprana edad. En mi caso, yo me reconozco a mí mismo, tengo, conciencia de mi orientación sexual desde que yo tengo unos 5 años. Como parte de las políticas públicas de inclusión, Quito es la primera ciudad del país que cuenta con una casa de acogida para la comunidad LGTBIQ+, que está a cargo del Patronato San José. El servicio es gratuito y la atención enfocada en derechos. En un espacio donde sus derechos son reconocidos, en un espacio donde pudieran tener una atención psicosocial, donde podrían tener alimentación, es un espacio de acogida además. Además, este 1 de julio será la gran marcha en Quito desde la Colonia Amazonas hasta la Casa de la Cultura. Se calcula que cerca de 15.000 personas de la comunidad asistan al evento. Informó Priscila Cadena.